Bueno, teniendo en cuenta de todos estos sectores medios de los que estamos hablando, que son los que después con el tiempo irían a sumarse al peronismo, tenemos la noche de los bastones largos, que quizás es un momento que justamente ellos no esperaban y que es donde los golpean, donde los más duelen. Porque son justamente todos estos sectores, En la tanto autoestima. estudiantados, claro, como profesores, que apoyaron el golpe contra Perón, se sintieron golpeados justamente de un lado que pensaban que el golpe no les iba a venir. Mm. Y aquí, bueno, nace también todo un selector intelectual, como Ortega Peña o Rodolfo Walsh, que después se suman a... Una herida narcisista. Claro, A ver, yo creo que habría que tener en cuenta varias cosas. Primero, que el gobierno de Onganía fue muy importante porque se va a dar una intensidad de la urdimbre y de la conspiración política contra el peronismo. Pero bueno, hay que recordar que la inteligencia militar nunca dejó de pensar cómo destruir al peronismo desde el 55. O sea, hay una línea que se mantiene en la inteligencia militar antiperón y antiperonismo, y que va a ser reforzada a partir de finales del 57 con la llegada de varios coroneles franceses que traían toda la experiencia de Indochina y de Argelia y que se instalan en el octavo piso del edificio Libertador y que a lo largo de los años van a formar o van a pasar por sus aulas de contrainsurgencia prácticamente toda la oficialidad del ejército argentino. Inclusive muchos van a estudiar afuera contrainsurgencia. O sea que además reciben una formación más especializada afuera. Y da la impresión como que todo esto coagula en el gobierno de Onganía. Porque la torpeza de la noche de los bastones largas es significativa. A la oligarquía académica la cagan a palos. Tipos de renombre internacional que se van para siempre de la Argentina y son recibidos con algarabía en universidades de primer nivel. Pero esto provoca una herida en la autoestima de un sector de las clases medias muy fuerte, que yo creo que va a ser una de las razones de la radicalización masiva de los años posteriores, ¿no? Pero además está toda la cosa de Onganía, que en ese momento lo tiene como jefe de los servicios de información al Babi Roth, que creo que es un personaje poco estudiado, una mente brillante, para el mal, que empieza a jugar desde la contrainsurgencia a fomentar procesos de insurgencia que puedan ser manejados por la contrainsurgencia. Hay muchas informaciones confusas todavía y complejas sobre la muerte de Aramburu, por ejemplo, que no es el Aramburu del 55, sino que es el Aramburu que muere, que supuestamente muere en Timote, y según otros en el hospital militar. No es el Aramburu gorila del 55, sino que es un Aramburu que está dispuesto a romper un frente político para convocar a un reagrupamiento que permita el diálogo con Perón. sí, pues intenta dialogar con Perón Claro. y todo. También son esos hechos, es una época muy equívoca. Pensemos que el Bandor que muere no es el Bandor del año 64, que está en contra del retorno de Perón, digamos, sino que es un Bandor que ha aceptado ser sometido de nuevo a la conducción de Perón y que está tratando de quedar bien, y ahí lo matan, ¿no? Entonces es una época complicada, muy poco investigada todavía. Esto más allá de las consecuencias, o sea, estoy hablando de los orígenes de la violencia. Esto es lo equívoco, y lo complejo es el origen, que no sabemos cuál es. Después, las consecuencias en el año 71, 72, bueno, es otra cosa, y ya como que se va de las manos, ¿no? Me parece. Y de por medio está el pensamiento de John William Cook, que Cook es muy taxativo cuando dice: el peronismo es el hecho maldito de la sociedad argentina. No dice Perón, dice el peronismo. ¿Cómo? Entonces,
el que viene de la izquierda, ¿cómo lo traduce? A Perón lo podemos dejar de lado, el tema es el peronismo. Por eso hablan que el peronismo supera a Perón, va más allá de Perón. Entonces, la idea es Perón, que en cierta medida es lo que voy a decir no solamente lo pensaba la gente de izquierda, se había generalizado bastante dentro del movimiento. O sea, Perón no solamente Perón conduce al conjunto, y como un gran conductor tiene en cuenta sus elementos. Si vos modificás los elementos y creás situaciones prerevolucionarias, Perón se hace más revolucionario. Era medio inocente, pero era propio de los debates en los cafés de la calle Corrientes. Si creamos condiciones cada vez más radicales, Perón se endurece. Bueno, de alguna manera esto también tiene que ver con lo que dice Cook. El peronismo es el hecho inaceptable, es el peronismo, el hecho maldito de la sociedad argentina. Perón cambia. En fin, no, los hechos demostraron que no es así, ¿no? El peronismo es una máquina de hacer pobres y de la corrupción, y de fomentar la corrupción. Pero bueno, en ese momento todavía no imaginábamos las cosas que podíamos llegar, abominables que podía llegar a ser el peronismo, ¿no? Por suerte Perón se murió y no vio esto que pasó ahora. Bueno. Pero bueno, ahí entonces tenemos a Onganía, tenemos a Cook metiendo púa, tenemos al Babi Roth y tenemos la policía golpeando a la élite de la Academia Argentina. Bueno, están todos los elementos para impulsar un proceso en el cual, además, en Cuba se da la situación de que un grupo de intelectuales, entre ellos el Adán Buenos Aires, ¿cómo se llama? Leopoldo Marechal, el Pepe Rosa y otros, van a Cuba. Todo esto me lo contó el Pepe Rosa, que estaba a las 3 de la mañana, le golpeaba la puerta del hotel, y era Fidel, que no dormía. Yo los agarra durmiendo. Dice, queremos, oye chicos, quiero hablar de la Argentina, y qué sé yo, y se pone a hablar de la Argentina. Y estos se dormían, estaban todos en pijama, imagínate, era una cosa. Y llegan las 9, 10 de la mañana, y Fidel lo único, seguía pidiendo café con leche con medialunas, en el hotel, La Habana, no me acuerdo cuál, bueno, en el Hilton. Y estos no aguantaban más, eran gente mayor, ¿viste? Y Fidel se cagó de risa y al final le dijo, ¿sabes cuál es el secreto, chico? No puedes dejar de tomar café con leche con medialuna. Y mientras tanto no te duermes, mientras comes no duermes. Bueno, el asunto es que el Gordo Cook les había pedido a estos, los ve antes ahí en La Habana y les dice, por favor, hablen con Perón cuando vuelvan y pídanle que me reciba. Entonces, esta gente, bueno, cuando termina con Fidel y que se hoy, termina la gira, se vuelven. Y el Cook se va con ellos, tanta era la ansiedad por verlo a Perón. Entonces, estos hacen Checoslovaquia, como se hacía Checoslovaquia, París, el Gordo se queda en París esperando el llamado telefónico, ellos van a Madrid, se entrevistan con Perón. Le dicen a Perón, el Gordo Cook nos ha pedido esto, a nosotros nos parece que usted podría tener un gesto y recibirlo. Perón los escucha y les dice, si los cubanos quieren hablar conmigo, que me manden un cubano. Se acabó. Llaman por televisión, Gordo Cook, volvete a la isla porque no hay. El Gordo Cook se vuelve a la isla y le cuenta a los cubanos lo que dijo Perón. Entonces los cubanos le mandan un comandante. Y ahí se entabla una relación muy interesante que, esto es antes del retorno, que luego va a incidir en que el Che vaya a Madrid y le ofrezcan a Perón el manejo del tabaco cubano, la venta del tabaco cubano en Europa, que ellos tenían dificultades para sacarlo, el peronismo los ayuda, por supuesto que, y el que va a manejar el tabaco cubano es justamente el que va a ser luego el delegado insurreccional. O sea que los dineros para el proyecto del retorno de Perón en buena medida provienen de este acuerdo con los cubanos. Pero además, en este acuerdo también intervienen las visitas del Che Guevara a Perón, que son 2 o 3, en la última donde le avisa que se va a Bolivia,
Perón lo aconseja, le dice: doctor, le recuerdo que usted sufre asma. Che Guevara le dice: sí, lo tuve en cuenta, pero tengo reservas de medicamentos. Bueno, en fin, Perón lo critica, le dice, bueno, en fin, es un diálogo pero es un buen diálogo, digamos, que logra mantener Perón con el Che, a propósito de que son dos paradigmas diferentes. Uno es el de la vieja Revolución Nacional, que tiene muy en cuenta el criterio de la conducción política que ejerce Perón, que era un experto en la conducción política, y otro es el paradigma cubano, que en la versión del Che Guevara es simplemente un marxismo armado que respeta o que predica el rol del foquismo y el rol de la vanguardia, ¿viste? Y que va a fracasar estrepitosamente, que se refleja en el libro de Regis Debray, sí. Revolución en la revolución. Bueno, todo esto es un paradigma que fracasa, pero en ese momento todavía no lo sabíamos. Y yo creo que hay que tener en cuenta que sobre el fracaso del retorno de Perón se instala el foco del Che en Bolivia, y esto a todos los que nos preparábamos para la lucha armada para sostener el retorno de Perón, nos conduce a respaldar, a muchos nos conduce a respaldar, aún en la desesperada y aún sabiendo que no tiene destino, porque luchábamos por imperativos morales, nos conduce a respaldar la guerrilla del Che Guevara, más por razones de imperativo moral que por razones ideológicas, porque no creíamos en el foquismo, pero sí creíamos en un líder que era capaz de jugarse entero en su proyecto, aunque fuese equivocado, se comprende. Y por eso la muerte del Che nos golpeó tan duramente, o más duramente que si fuéramos de izquierda, porque la izquierda lo convirtió en una camiseta. Pero mi compañera, que era mi esposa, se trastornó y montó una esquizofrenia, y supimos que no era la única. Mucha gente, para mucha gente la muerte del Che significó la desaparición de su equilibrio mental, porque fue un golpe muy fuerte. Además porque el viaje frustrado de Perón, cuando lo devuelven, que lo paran en Brasil, fue muy duro para todos nosotros. Hasta el punto nosotros, yo personalmente con mi compañera no habíamos querido tener hijos. Recién cuando lo devuelven a Perón a Madrid dijimos, bueno, ahora esto va para largo, podemos tener un hijo. ¿Se entiende cómo sí pensábamos? Hasta ese momento todo era, bueno, la revolución tiene que ser este año, el año que viene, estábamos ahí, y a partir del retorno de que lo expulsan a Europa, dijimos, bueno, ahora sí, ya, quién sabe cuándo será. Cuando aparece el foco en Bolivia dijimos, bueno, no nos gusta, no es lo mejor, pero metámosle para adelante, ¿viste? Con un criterio muy propio de la época, desarmando policías en Córdoba o en Buenos Aires, aliviamos el cerco militar sobre el Che en Ñancahuazo. Yo ahora lo pienso, digo, estaba loco, pero bueno, en ese momento lo pensábamos. En ese momento todos pensábamos de alguna manera, digamos, la Revolución Cubana en cierta medida, aunque no lo hubiésemos querido, nos había infantilizado, ¿no? Siento. Nos había infantilizado, porque realmente pensábamos en buena medida de ese modo, ¿no? Bueno, y todo esto para explicar cómo los sectores medios se van incorporando y van incorporando todas estas mentalidades y esta forma y estos paradigmas para llevar a una situación en la cual Perón vuelve en el año 73 al gobierno con una propuesta para todos los argentinos, y estos sectores radicalizados de origen equívoco en algunos casos, como en el caso de Firmenich, ponen todos los palos en la rueda que pueden, ni hablar del PRT-ERP, y cómo se transforman en la gran piedra en el zapato de un proyecto nacional y de un gobierno de unidad nacional, ¿no? No solamente porque no solamente están contra el pacto social
o protestan contra Perón en Plaza de Mayo, gritándole cornudo, lo que fuere, sino que lo matan a Rucci, que era el principal dirigente. Es un crimen horrible, y después lo matan a Carlos Mujica. Es un horror, lo que hicieron es un horror, además que matan a Klosterman, a un montón de gente más, ¿no? Muchas veces nada más que por el mero hecho de tirar un cadáver sobre la mesa de la negociación política, nada más que por eso. Es un horror a lo que llega esta izquierda loca, demencial, ¿cómo te diría? Que metaboliza todo mal, el marxismo y el peronismo, ¿no? Es decir, también creo que es un exceso, y un exceso de todo límite del pensamiento de Cook. O sea, a partir de ese momento no podemos respetar al pensamiento de Cook, como se sigue insistiendo desde el pejotismo hoy en leer la correspondencia de Cook, que es una correspondencia que nunca fue respondida por Perón, porque además es una correspondencia que nos llevó a los excesos de los años 70, terribles, demenciales, y sin embargo hoy los que practican el asistencialismo y la socialdemocracia a nombre del peronismo siguen levantando la bandera de Cook, ¿no? Te digo porque he conocido dirigentes que me dicen, mira, yo no soy peronista, soy cuquero, la gente me votó por peronista, pero no soy peronista, yo soy de John William Cook. Una cosa, yo digo, no se puede creer, ¿no? Esta cosa, ¿cómo vas a ser John William Cook? Era un gordo bueno, inteligentísimo, pero que financiaba su organización jugando al póker. ¿Se entiende? Fue un gran escritor, un gran pensador, pero no fue un jefe guerrillero, nunca lo intentó, tampoco. Y equivocó su rol de dirigente de Perón. Tendría que haber guardado memoria de ese puesto tan importante en vez de ponerse al servicio de los cubanos, como lo hizo prácticamente como un embajador informal. Bueno, hasta allí. No sé si me parece que quedaban otras preguntas. Sí. Te iba a preguntar por otros temas. Por el Perón del 73, el Perón que vuelve después de la experiencia del exilio, y trae además el mensaje a los pueblos del mundo, con un mensaje ecologista, que es vanguardia en el mundo. ¿Qué quedó de ese Perón, de ese mensaje en lo que proyectamos para la Argentina de hoy? A ver, la pregunta me obliga a volver a aquellos años. No era fácil recibir o interpretar al Perón que regresaba. Me trato de explicar a mí mismo, ¿no? Los últimos 2 años, del 71 al 73, en los conurbanos la lucha había sido durísima por conquistar el territorio y por disputarlo con los aparatos armados. Pero la lucha era muy intensa, donde corría riesgo la vida constantemente, donde vivíamos con custodia para sobrevivir, sobre todo con montoneros. Y el conflicto ideológico era entre la guerra popular y prolongada que ellos sugerían o proponían y el planteo insurreccional que teníamos nosotros los peronistas. ¿Se entiende? La guerra popular y prolongada que no tenía en cuenta el regreso de Perón, sino que partía del concepto de la lucha armada. Y ante eso nosotros proponemos la lucha insurreccional en función del regreso de Perón. Por otra parte estaba el aparato político-militar con su disciplina y la heterogeneidad y el espontaneísmo de las organizaciones peronistas, que también conflictuaban. Contradictoriamente, cuando se establece el gobierno, cuando ganamos las elecciones y se establece el gobierno de Perón, estos sectores que habían dejado de llamarse formación especial para denominarse aparato político-militar, lo cual implicaba que eran como una especie de parásito dentro del peronismo. O sea, en cada rama del peronismo ellos tenían una rama paralela
como tenían para la CGT tenían, ¿cuál era la central? Bueno, tenían una central de la tendencia, para la Juventud Peronista tenían las regionales, para así. Contradictoriamente, cuando Perón asume el gobierno, ellos le presentan una lista para cada puesto de gobierno, 3 candidatos propios. O sea, estaban en la lucha, en la rosca política, y estaban en la lucha militar que lo negaba el peronismo. Una cosa... Yo me acuerdo que, mira, poco antes de que asumiera Perón, hartos de que nos disputaran la zona y que nos enfrentáramos en nombre de la Juventud Peronista de La Matanza, nos fuimos a la conducción del peronismo, una oficina donde estaba Abal Medina y otros que eran la conducción del peronismo oficial, a denunciar a estos sectores. Yo voy con 5 o 6, tocamos el timbre y los que nos abren la puerta son los mismos que veníamos a denunciar, que estaban ahí. Yo me acuerdo que los mandé a todos a la puta que lo parió y dije, nosotros hacemos la nuestra. Y a ustedes no reconocemos más a toda esta gente. Una cosa increíble, ¿no? Siguen estando ahora, son la conducción de La Matanza con Verónica Magario. Son exactamente los mismos. Han ido cambiando como el camaleón. Y en aquel entonces practicaban el entrismo abierto, pero abierto, descarado. Porque de peronismo no tenían nada. Tenían 24 horas, un curso rápido de peronismo. Ahora ya son viejos peronistas, como Verónica Magarios. O como su padre, que era financista de Montoneros. Parece mentira, ¿no? Pero, bueno, fue difícil. Para mí fue una experiencia de gobierno cuando conseguí entrar hacerme cargo de los campos de la Universidad de Buenos Aires. Fue una experiencia de gobierno extraordinaria. Yo puedo decir hoy que en este país, si la dirigencia no robara, este país salta para adelante. Yo estuve menos de 1 año y medio y yo vi multiplicarse los ganados, las zonas de labranza, los puestos de trabajo, los vehículos, que no había ninguno cuando llegué, y cuando me fui eran 7, 8. Es decir, lo que da la Argentina. Claro, pero yo vivía de mi sueldo. Jamás se me ocurrió aceptar una coima, ni lo permití. Nunca tuve auto. Le tenía que pedir a los peones de la estancia que me llevaran al pueblo, y si no, los autos propios de la estancia, ¿no? que había recuperado, porque cuando llegué no había ninguno. Estaban todos en taller, destruidos. Empezamos a trabajar, todo se hacía ahí, todo se construía, se trabajaba todo el día con alegría, además. O sea, yo puedo decir que este país podría cambiar totalmente con gente honesta, que tuviera un pensamiento revolucionario. Y la diferencia es que esta dirigencia es absolutamente corrupta. Nos opusimos, o se opusieron, al pacto social que había armado Perón con Helber. Se opusieron a todos los planes de Perón, al proyecto nacional, desconocieron el documento ecológico del año 72, que es un documento muy importante, que va a ser leído ante el Pleno de las Naciones Unidas en el año 72. Perón era muy considerado en aquel entonces. Perón, con Ravel y Bamón y otros amigos propios suyos, conducía un movimiento muy fuerte de líderes africanos y europeos para impedir el rostro más terrible de la globalización, que es el que luego vivimos. Lo intentaban parar, intentaban cambiarlo. Jamás tendría que haber sido presidente de los argentinos. Fue la incompetencia de Cámpora, un tonto, un gran tonto, y fue la radicalización de esos sectores como de Galimberti, que en una reunión de gabinete le gritó viejo pelotudo a Cámpora. Cuando Perón se enteró, perdió el control, le pidió la renuncia a Cámpora por no saber hacerse respetar. Y fue una suma
de pequeños errores y de excesos los que llevó a que Perón abandonara esa lucha internacional que llevaba con tantos líderes europeos y africanos y tuviera que hacerse cargo de la presidencia de la Argentina. Una pena a la que nos condujeron todos estos sectores soberbios. Hoy ya nadie se acuerda de Galimberti, pero en ese momento era uno de los jefes de columna y uno de los hombres más importantes de la organización Montoneros. Hoy nadie lo asume como propio. Era el íntimo amigo y el jefe de Patricia Bullrich, que es nuestra ministra de Defensa. Y terminó siendo de la CIA, tal como Patricia, además, como Montoto y como tantos dirigentes montoneros que no sé si terminaron siendo de la CIA o siempre fueron de la CIA. Pero por algún motivo extraño es que sabotearon el gobierno del pueblo en aquellos años 70.